Bueno, buenas noches hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en Proverbios. Proverbios capítulo 10. Nos toca los versículos 19 al 24. A lo largo de la Biblia hemos estado estudiando sobre el cuadro completo de los necios. Dice que el hijo necio es tristeza de la madre, que es dolor para su padre. Menosprecia el consejo, da rienda suelta a toda su ira. Sus pensamientos es pecado, su camino es derecho en su propia opinión. Y así seguimos viendo cómo Salomón fue escribiendo sobre los necios. Un cuadro enorme. Y también vemos al justo, al sabio. En esta porción que nos toca estudiar hoy, vamos a adentrarnos un poco más en esta comparación, en este contraste que se está haciendo entre el justo y el impío. Vamos a ir de una forma ordenada, intentando encontrar las perlas que tenemos en estos versículos para nuestra vida. Yo me lo imaginaba así, como una universidad donde la sabiduría abrió sus puertas y ahí van los simples a estudiar y para prepararse para la vida, ¿no? Es una carrera que nunca termina. Y como ya sabemos, por revelación del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 20 al 24, habla de quién es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Claro, no es sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Dice el versículo 21, vamos al versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, para vos, para mí, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. A lo largo de su vida el Señor nos mostró cómo vivir de una manera justa, de una manera que agrada a Dios. En esta noche a mí me gustaría que podamos, a medida que vayamos leyendo los proverbios que nos tocan, los versículos que nos tocan, poder imaginar a nuestro Señor Jesús y poder extraer de la Biblia consejos, apropiarnos para nosotros conductas, convicciones que se formen en nuestros corazones para poder llevar una vida que a Dios le agrade, una vida que lleve gloria a Dios, para que podamos ser juntos una iglesia que crezca en armonía, una iglesia que crezca en sabiduría. ¿Para qué? Para alcanzar a otros y para llevar gloria al nombre de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es quien nos llena. Cristo es quien da la plenitud. Él nos enseña a agradar a Dios, a acercarnos a Dios. Nos enseña a vivir en un mundo caído, arruinado por el pecado, pero vivir una vida llena de amor, llena de misericordia y lejos del pecado, en obediencia a Dios, mirando a la cruz. Esta porción que nos toca, yo la intenté dividir para que pueda ser más entendible y para que pueda ser más, para que la podamos seguir mejor. Lo bosquejé así, en 4 puntos. El primero va a hablar de la lengua del justo y la lengua del impío. Va a ir del versículo 19 al 21. La bendición de Dios, el versículo 22. El deleite del justo y el deleite del impío, en los versículos 23 y 24 en la primera parte. Y por último, la promesa para el justo, el versículo 24, la parte B. Muy bien, vamos a comenzar este viaje, este estudio en donde la sabiduría nos invita. Sabemos que nuestra sabiduría es Cristo. Él nos está invitando a vivir una vida como Él vivió. El primer punto, la lengua del justo y la del impío. El primer versículo es el versículo 19. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Silencio. El callar. No es algo muy valorado hoy en día, ¿no? En nuestra sociedad. Todo el mundo quiere que su voz sea escuchada. Todo el mundo
o cada uno de nosotros quiere que se nos escuche, que sabemos que existimos, que se hagan las cosas y que se hagan como nosotros queremos. Todo el mundo quiere dar su opinión. Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 nos dice que debajo del cielo para todo hay un tiempo. Y también en el versículo 7 nos dice que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. La persona que escribió esto también fue Salomón. Sin duda es muy importante esto. Es una virtud que se ha perdido, que no se valora mucho, el guardar silencio. Pero el silencio nos puede librar de muchas cosas, de vergüenza, de pasar un mal rato, de lastimar a otros, ya lo vamos a ir viendo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En el capítulo 3, Santiago sigue escribiendo y ahí relata un poco más extenso sobre la lengua. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Tanto vos como yo ofendemos muchas veces con nuestros labios. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de mal. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se domina, y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así la describe la palabra de Dios a la lengua. Algo tremendo, algo que puede hacer mucho daño, que puede ser de mucha bendición o que puede ser de destrucción, que puede ser de ánimo o que puede ser de desánimo. Nuestra lengua. ¿En cuántos momentos hemos tenido que callarnos? Deberíamos habernos callado y no lo hicimos y hicimos daño. Que en esta noche podamos reflexionar sobre la importancia de no hablar de más, de guardar silencio. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 7. Es un pasaje súper conocido, pero antes quiero decir que a medida que vayamos pasando este tiempo, me gustaría que podamos ver a Cristo. Él nos enseña cómo vivir de una manera justa, de una manera que le agrada a Dios. Y que a medida que vaya pasando este tiempo y que podamos mirar a nuestro Señor, podamos caer de rodillas en nuestro corazón para alabar y para adorar a nuestro Señor por la maravillosa persona de Cristo. Ese yo creo que es mi deseo más grande en esta noche para nosotros. Que podamos ver a Cristo en esta noche y que podamos alabarlo y darle las gracias porque Él nos enseñó cómo vivir. Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En momentos difíciles, en juicios injustos, cuando lo humillaban, cuando lo azotaban, nuestro Señor Jesús guardó silencio. Él tuvo que permanecer callado para que nosotros podamos gritar con júbilo y con alegría. La salvación es de nuestro Dios. Sin duda Él nos enseñó a mantenernos callados. Y ahora, si nuestro Señor pudo quedarse callado en momentos así, cabe hacerse la pregunta: ¿cuánto más yo tengo que guardar silencio? En aquellos momentos en donde nuestro enojo está a flor de piel. Cuando estamos en nuestra casa y estamos con las personas que amamos y hacen algo que no nos gusta o de la forma que no nos gusta y reaccionamos de cierta manera. ¿No sería mejor callarnos? ¿No sería mejor guardar silencio?
Sin duda hay momentos buenísimos para hablar. Cuando estamos en una ronda de amigos, estamos compartiendo unos mates, bueno, ahora con el coronavirus no, pero cada uno lleva su mate, pero podemos charlar, podemos disfrutar de la comunión. ¿Cuánto más tenemos que hablar cuando tenemos que presentar el Evangelio y contarles a otros de Cristo y dar nuestro testimonio? Pero ¿cuántas otras veces hay que guardar silencio? Hay que aprender a callarse. Tengo que reconocer que esta es una de mis grandes luchas en la vida. Y el Señor, a medida que fui leyendo este pasaje, me fue hablando mucho. Y tuve que ir delante de nuestro Dios y pedirle perdón por estar fallando en esto. Fue de mucha bendición para mí y espero que también lo sea para ustedes. Tenemos que aprender el arte de callar. Pero no solo eso. Yo también pensaba en algunas cosas. El hablar por hablar. El querer hacernos lo que sabemos de todo y opinar sobre todo. ¿Cuántas veces quedamos como necios? Hablamos de cosas que no sabemos. Y quizás sí sabemos un montón. Pero eso hace crecer nuestro orgullo y nuestra vanagloria y terminamos deshonrando a nuestro Dios. ¿Cuántas veces es mejor callar? Qué paz y qué alegría debe traer a nuestros corazones que Dios mismo, el Dios vivo, vive en nosotros. Su Espíritu nos ha dejado para que nos guíe, para que nos dé el dominio propio, para poder controlarnos. Él nos da el poder para bendecir a otros. Muy bien, dice el versículo 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Acá hay una comparación, una valoración. ¿Cuánto valen esas palabras que llegan en los momentos justos? Esas palabras que son de ánimo. ¿Cuánto valen? Valen mucho, ¿verdad? Ahora, quizá a veces se levanta algún hermano a hablar y ya ponemos cara y ya no lo queremos escuchar. Qué triste cuando pasa esto, ¿no? Qué triste cuando las demás personas, las personas que nos rodean, no valoran lo que decimos. Esto nos tiene que llevar a pensar, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Saben? Este versículo dice que plata escogida es la lengua del justo, el hablar, las palabras que usa. Pero en la segunda parte dice, mas el corazón del impío es como nada. Es como que los asocia, ¿no? Y sabemos que en Mateo, capítulo 15, el Señor Jesús también los asoció. El corazón está ligado totalmente a la boca. Pero lo que sale de la boca, dice Mateo 15, 18, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Nuestras palabras pueden ser de mucho valor para los que nos rodean. O pueden ser algo que los demás no quieran escuchar. Ahora Colosenses también nos habla de esto. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice así, sean vuestras palabras siempre con gracia. Sean sazonadas con sal, para que sepáis cómo deben responder a cada uno. Y hay dos cosas que yo quiero resaltar acá. Nuestras palabras, ¿cómo son? Deberían ser amables, deberían ser palabras con propósitos, deberían ser agradables a los que nos escuchan, deberían ser palabras sanas, deberían ser palabras que edifiquen, amorosas. Así debería ser nuestra manera de hablar, como el Señor Jesús lo tuvo, como Él lo hizo, pero también sazonadas con sal. Y la sal no solo da sabor, también preserva. Así debe ser nuestra manera de hablar, entre nosotros, entre los hermanos, cuidando la forma en que hablamos, cómo nos hablamos. Y también, en un mundo que está corrompido, también nuestra manera de hablar puede traer purificación. Que llame la atención cómo hablamos. Qué lindo sería que las demás personas se sorprendan por escucharnos hablar. No por nuestros talentos, no por nuestros dones, sino porque la paz de Dios, la alegría de Dios, la salvación de nuestro Dios llegó a nuestra vida y nos dio una manera distinta de hablar. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son mis palabras? ¿Son de amor?
¿Son de verdad o son ásperas o lastiman? ¿Es tu forma de hablar y lo que decís agradable a las personas que nos rodean? Pensemos en Jesús. Él siempre tuvo las respuestas correctas. En los momentos donde lo ponían en encrucijadas, los fariseos, él siempre tenía la respuesta justa. Aun cuando estaba enojado, cuando sacó a los cambistas del templo, él nunca pecó. Él sabía cómo hablar, él controlaba su lengua, él era un hombre perfecto y estamos en él. Sus palabras llevaban sanidad, y no solo física, cuando decía levanta tu lecho y anda, sino cuando sanaba el corazón, cuando restauraba las relaciones con Dios, cuando llevaba vida, porque sus palabras llevaban vida, porque Él era la vida, es la vida. Cristo es la vida. Dice el Proverbio 15:23, y para esto cerramos este punto: es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna. Proverbios 15:23. Seguimos. En el versículo 21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Yo le puse a este subpunto la enseñanza del justo y la del impío. El justo con sus palabras bendice a los demás, es de guía, conduce a otros a Cristo, conduce a otros a Dios en el camino de la sabiduría. En cambio el necio, creyéndose sabio en su propia opinión, camina por sendas de muerte, guía a otros a sendas de muerte. En su falta de conocimiento, muere. Jesús, cuando estuvo en la tierra, las personas no dejaban ni siquiera un segundo que él estuviera solo. Las multitudes lo buscaban, querían estar con él, querían escucharlo. La Biblia nos dice que él hablaba con autoridad, que le enseñaba con autoridad, que respaldaba con su vida las cosas que decía. Recuerdan cuando él manda a los discípulos a que se adelanten, que luego lo iba a encontrar en la otra orilla, que luego los encuentra, se encuentra con ellos en la barca, y cuando llegan al otro lado, iban a un momento de descansar y encontró a la multitud que habían ido caminando hasta allá. Luego pasa el milagro de la multiplicación de la comida. Fue algo tremendo, pero el Señor Jesús tuvo compasión de ellos y les enseñó. Sus palabras fueron de sabiduría, fueron de un conocimiento real de Dios, porque Él era Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos deja una advertencia. El pueblo de Dios estaba siendo juzgado. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo me quería hacer esta pregunta: ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que está alimentando mi vida? ¿Estás recibiendo los nutrientes de la vid que es Cristo? ¿O sos un pámpano que ya está lejos, que ya no recibe de ese alimento que viene de Cristo? ¿Cuán distante estás de Cristo? Si hoy estás distante de Cristo, hoy puede ser el día en el que te puedas acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar el oportuno socorro, lo que necesitamos, misericordia. Hoy el trono de la gracia está ahí para recibirnos una vez más. Pero estas cosas las podemos decir, pero hay que vivirlas. Porque cuando obedecemos a Dios es cuando estamos en sus caminos. Y ahí llega la bendición. Dice el versículo 22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová, su presencia, su salvación, su purificación, su espíritu viviendo en nosotros, todas las bendiciones espirituales, nos dice Efesios capítulo 1 versículo 3, todo lo tenemos en Cristo, porque Cristo es nuestra plenitud. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos por Cristo y para Él. ¿Qué mayor bendición que vivir bajo la sombra del Omnipotente? ¿Hay algo mayor que vivir para Dios? ¿Servir a sus propósitos? La bendición de Jehová. Tenemos que aprender, tenemos que rogarle a Dios que nos ayude a disfrutar de las delicias que Él ha preparado para nosotros en su gracia. Sigamos. El punto 3. El deleite del justo y del impío. Hasta ahora vimos la lengua del justo y del impío, vimos la bendición de Jehová y ahora vamos a entrar al deleite del justo y del impío. Vamos a leer
el versículo 23, que dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿En qué se deleita el necio? En recrearse en el mal, en hacer cosas que van en contra de Dios. Muchas veces que van en contra de sí mismo. ¿Cuántos jóvenes que conocemos que viven su vida de una manera tan perdida, pensando que están disfrutando de la vida, pero no se dan cuenta que se van destruyendo a poco? Esa forma de vivir, que Dios nos libre de vivir así, de una forma que no tome placer en Él. El justo en la sabiduría se recrea, en sus caminos se deleita. Este tiene que ser nuestro deseo, para que podamos ser una iglesia que dé gloria a Dios, deleitarnos en Él, buscar su presencia en oración, confesando nuestros pecados, confesándonos unos a otros, orando unos por otros, buscando la sabiduría juntos. ¿Sobre qué estamos corriendo? ¿Atrás de qué estamos corriendo? ¿Atrás de qué estamos corriendo? ¿En qué encuentra en qué encuentra placer nuestro corazón? Quiera Dios que nuestro mayor anhelo sea Él, conocer a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, amar a los demás, servir a los demás, para su gloria. Por último, en el cuarto punto, la promesa para el justo. Dice el versículo 24: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Primero, qué triste debería ponernos pensar en aquellas personas que día a día van caminando hacia el infierno, a vivir una eternidad lejos de Dios, sin su bendición, sin su amor, sin su presencia. Mi deseo es que en esta noche como iglesia podamos movernos, que algo se mueva en nuestro interior por aquellas personas que nos rodean, y que antes de dormir podamos pedirle al Señor que nos dé el poder para poder contarles a otros de Jesús. Con nuestras vidas, aprovechar las oportunidades. Nosotros vamos a disfrutar de eso. Se nos será dado todo lo que deseamos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. La vida eterna, y con ella todas las bendiciones que tenemos en Él. Cristo nos dio ese lugar de privilegio, de sentarnos a la mesa, cuando no merecíamos nada, cuando éramos enemigos de Dios. Espero que como iglesia podamos tener este deseo también de querer alcanzar a otros para Cristo. También es mi deseo que hayamos podido ver a Cristo a medida que vamos pasando estos versículos, ver sus virtudes, y que genere en nosotros también ese anhelo por estar con Él, que genere en nosotros adoración, una adoración que no sea momentánea, una adoración que sea con una vida que agrada a Dios, que no sea en momentos, sino que sea continua, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios está buscando. Amados hermanos, que así sea nuestra vida, que el Señor les bendiga y les ayude a vivir una vida justa, sabia, a buscar de Cristo. Que el Señor los bendiga.